¿Cómo están? Bienvenidos a Crónica de Roma, el espacio de 13 en salida que cada semana trata de mostrarles lo que ocurre en la Santa Sede, en toda la Iglesia, y acercarles también el magisterio del Papa Francisco. Tenemos por delante un programa muy interesante donde vamos a hablar y analizar temas como la cuestión migratoria, que por desgracia ha copado estos días las portadas de los periódicos por lo que está ocurriendo en las Islas Canarias. Un auténtico drama que se sigue repitiendo porque está visto, parece que no aprendemos. El Papa hace una propuesta concreta sobre las migraciones en su última encíclica Fratelli Tutti, una guía o una brújula que España debería tener en cuenta para abordar este asunto tan complicado y el sufrimiento de estas personas que llegan hasta nuestro país. Vamos a conocer cuál es esta propuesta del Papa con Fabio Bayo, uno de los máximos responsables de este asunto en el Vaticano. Pero además, este sábado el Papa completará el colegio cardenalicio con la creación de 13 nuevos cardenales, uno de ellos español, el arzobispo de Santiago de Chile. Estará también con nosotros para contarnos cómo está viviendo estos días previos. Y atención, porque los cardenales creados por Francisco superan ya el 50% del total. Y continuamos celebrando el 10º aniversario de esta casa. Hoy vamos a recordar cómo vivimos en 13 la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Francisco. ¿Se animan? Comenzamos en Crónica de Roma. Comenzamos directamente nuestra mesa de actualidad con Fran Otero, periodista del semanario Alfa y Omega. Fran, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Repítese, ¿eh? Encantado de estar aquí. Muy valiente. Enseguida vamos a conectar con el Vaticano para hablar de las migraciones. Estos días estamos asistiendo a un auténtico drama en las Islas Canarias. Fran, por desgracia, parece que esta situación no tiene fin. Este miércoles, por ejemplo, conocíamos que han muerto al menos 8 personas en una patera que intentaba llegar a la costa de Lanzarote. Son estos 8 al menos que han fallecido este miércoles, pero son muchos más. Son una embarcación que salió de Senegal hace casi un mes, en la que iban 140 personas y naufragó. Son las condiciones en las que están los migrantes en el puerto de Arguineguín, cientos de migrantes que todavía siguen allí. Son las condiciones también en las que están algunos de estos migrantes en los centros de internamiento de extranjeros, en los CIE, que se han reactivado tras la pandemia y que siguen abiertos, pese a que en un primer estado de alarma, en el primero, se cerraron. Son demasiadas cosas en el tema de los migrantes, demasiadas cosas que no respetan la dignidad de estas personas. Los obispos españoles han hablado, además, han hecho una declaración oficial sobre la situación de lo que está pasando en Canarias. ¿Exactamente qué es lo que han dicho, Fran? Han dicho varias cosas. Una primera, que no se trata de un problema solo de Canarias, sino que es un problema de España, es un problema de la Unión Europea. Y como es un problema que trasciende a las Islas Canarias, pues ellos dicen que no hay que evadir el problema y crear como una especie de gueto en estas islas donde se queden allí los migrantes varados o bloqueados, ¿no? Tiene que haber una solución española y una solución europea. Y dicen otra cosa más, y que es importante recordarla, que es la dignidad inalienable de estas personas que se ven obligadas a migrar, y que es bueno recordar en estos momentos. Bueno, pues el Papa habla de las migraciones en Fratelli Tutti, su última encíclica. Lo hace en concreto en un capítulo que se titula Sin dignidad humana en las fronteras. Desde Roma nos atiende Fabio Bayo, subsecretario de la sección de Migrantes y Refugiados de la Santa Sede. Don Fabio, gracias por atendernos. Hola. Saludos a todos y todas. Los obispos españoles recientemente han pedido que se ayude a los hermanos migrantes, que se les acoja, que no se permanezca indiferente a su dolor, ¿no? El Papa Francisco en Fratelli Tutti habla de las migraciones. ¿Qué es lo que dice al respecto?
Bueno, hay varios pasos de la Fratelli Tutti que hablan del tema migratorio y esto es conforme a lo que el Santo Padre sigue llamando como atención a todos los cristianos y cristianas y a la gente de buena voluntad de todo el mundo. Y va evidenciando de manera particular lo que son las violaciones de derechos humanos y de dignidad humana en las fronteras. Pensando en las fronteras de varios países del mundo, no simplemente de Europa, sino en varios continentes, ahí donde lamentablemente, en cambio de ser espacios de encuentro, espacio de diálogo, espacio de fraternidad, se vuelven el espacio de división, con rejas, vallas, muros, concertinas que se van levantando justamente para distinguir entre un nosotros y los otros que va aumentando hasta la diferencia que ya existe en este mundo. Fabio, el Santo Padre dice que comprende que ante las personas migrantes algunos tengan dudas y sientan temores y nos invita a ir más allá. ¿Qué podemos hacer desde la Iglesia para quitar esos temores y esas dudas? Bueno, antes que todo hay que reconocerlo. No hay que pensar que el recibir a personas que son distintas y tienen otra cultura, lengua, que se viene de otro país, sea una cuestión simple. Hay que reconocer que a nivel de instinto tenemos este miedo, este temor que nace de lo desconocido, de las personas que no conocemos y que se acercan y producen cierta preocupación. Entonces, comencemos a hablar de ello. Y segundo, la única manera de vencer a estos miedos es de abrir la puerta al encuentro. Un encuentro que tiene que ser preparado, acompañado, guiado también por aquellos que son responsables dentro de la coordinación pastoral de las iglesias, comenzando por nuestros pastores y yendo después a los líderes, a los coordinadores pastorales, aquellos que tendrán que producir el espacio correcto para que este encuentro se dé, haciendo que cada uno tenga que revelar la riqueza que lleva consigo, quién llega por primera vez, quién entra en un territorio, y de la otra parte los autóctonos, quién está, que pueda presentar su riqueza, en el encuentro se vuelva una oportunidad de crecer junto en humanidad. En Fratelli Tutti el Papa habla también de una pérdida del sentido de la responsabilidad fraterna. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, me encantó ver el comienzo de este programa, ¿no? Entre los titulares iba justamente el Santo Padre en su primera visita de Lampedusa. Y sigo acordándome del llamado de atención que hizo en su homilía en este viaje de 2013, diciendo: ¿dónde está tu hermano? Nadie, y repetía, nadie puede decirse no soy responsable de mi hermano. Yo soy responsable de lo que está aconteciendo. Y dice, al final, en esta homilía, la responsabilidad es mía, es tuya, es de todos y todas. Y esto tenemos que llamar la atención a nuestras comunidades particularmente, porque la cuestión de la globalización de la indiferencia es uno de los peligros que nuestras sociedades, particularmente las que están mejor, las que viven con un cierto bienestar, están sufriendo en este momento, junto a la famosa cultura del descarte, que una vez más en la carta encíclica Fratelli Tutti, como en muchas otras homilías del Santo Padre, está destacada como uno de los riesgos más grandes que incumben sobre nuestras sociedades. La Conferencia Episcopal Española ha dicho que es imprescindible crear en los países de origen posibilidades concretas de vivir con dignidad y simultáneamente en los de destino salvar su vida. El Papa también apuesta por esto y trabaja por ello, ¿es así? Exactamente. Lo que se quiere evidenciar, y me encanta que la Conferencia Episcopal Española lo haga, es que obviamente hay que comenzar un camino real de desarrollo y de ayuda al desarrollo de los países de los cuales están saliendo muchos migrantes. Un desarrollo que tiene que ser paz, ante que todo, ausencia de conflicto, pero también reconstrucción y reconciliación, y al mismo tiempo un desarrollo real que conceda a las personas que están allá el derecho de no tener que emigrar. Pero seamos reales. Para realizar un desarrollo sustentable y que sea de alcance para todo el mundo, hay que darle por lo menos 25, 50 años. Y por mientras, lo dice Santo Padre en la Fratelli Tutti, las migraciones van a ser parte de nuestro presente y de nuestro futuro inmediato. Hay que prepararse y por eso hay que ampliar los canales legales de las migraciones para que las personas que de verdad tienen que salir tengan donde llegar. Y vayamos construyendo juntos una comunidad mundial mucho más responsable
y yo digo también con una visión más global de la gobernanza, de la governance de las migraciones, así como la Santa Sede en distintas oportunidades ha llamado a la comunidad internacional a elaborar. Y bueno, ahí tenemos un par de pactos, son los pactos mundiales sobre migrantes y refugiados, que la verdad pueden ayudar, pero también hay muchas otras convenciones y declaraciones que puedan servir. Lo que se precisa obviamente es la voluntad de hacer y trabajar juntos, sentarse juntos a la misma mesa, debatir y descubrir los caminos para que con distintas medidas podamos garantizar que toda la humanidad vaya creciendo y desarrollándose de una manera más equilibrada posible. Pues Fabio Bayo, subsecretario de la sección de Migrantes y Refugiados de la Santa Sede, gracias en mayúsculas por su tiempo y por acercarnos, como decíamos antes, la propuesta del Papa sobre las migraciones. No es fácil, pero desde luego no debemos perder la esperanza. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias y bueno, sigan en la misión. Gracias. Fran, la voluntad de hacer, recordaba Fabio, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Claro. Cuando él decía al principio que no hay un nosotros y un ellos, sino que estamos todos en el mismo lugar, que todos somos hermanos, esta lógica de la fraternidad que recorre la encíclica del Papa Francisco, pues cambia todo, ¿no? Y cambia la manera de hacer, la manera de estar, la manera de enfrentar las migraciones, donde ya no se ve un problema, sino se ve un hermano que está en problemas y que necesita nuestra ayuda. Al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O se aborda desde una perspectiva seria, como está pidiendo la Iglesia que se haga, o estaremos en esta situación continuamente. Es necesaria que se aborde de manera integral, no solo como se está haciendo en Europa desde un exclusivo control de las fronteras. Creo que los 4 verbos que propone el Papa de acoger, proteger, promover e integrar nos indican un poco por dónde deberían ir las políticas migratorias. Porque lo estábamos viendo ahora con Fabio, lo hablábamos, no solamente hay que trabajar en la acogida, sino también en esos lugares de origen, ¿no? La Iglesia no se cierra a trabajar en los lugares de origen, son la Iglesia está allí, diferentes, pero los hermanos, ¿no?, que ya están aquí, hay que acogerlos, hay que protegerlos y sobre todo hay que hacer, ¿no?, que tengan una vida y una acogida digna. Son nuestros hermanos. Lo recordaba Fabio, claro que sí. Pues Fran, continúa con nosotros porque vamos a conocer más noticias que nos llegan desde el Vaticano. Álvaro de Juana, creo que el Papa ha recibido esta semana a personas de altura, ¿no? Sí, tal cual, de mucha altura han sido los invitados de esta semana del Papa. 5 jugadores de la NBA se han reunido con Francisco para hablar de justicia social y renovar su compromiso contra el racismo. Cada uno tuvo la oportunidad de compartir diferentes iniciativas sociales con el Papa, quien les agradeció utilizar el baloncesto como un medio para ayudar a resolver los problemas. También los elogió por dar un ejemplo de trabajo en equipo. Los jugadores regalaron al Papa un balón dorado. Además, Francisco ha mostrado su apoyo a los productos con el sello Comercio Justo. Representantes de Fairtrade, el sello de comercio justo para la sostenibilidad de las personas y el planeta, se encontraron también con el pontífice, al que llevaron como regalo productos que ellos se encargan de certificar. Algunas telas, hasta una camisa o también café, le dieron al pontífice. Por ejemplo, explicaron al Papa que con este sistema venden también chocolate, vino o incluso balones de fútbol. Desde la organización trabajan para garantizar productos que aseguren mejores condiciones a agricultores o a pequeños empresarios del sur del mundo. El presidente del Consejo Europeo y el Papa Francisco han acordado trabajar contra el extremismo religioso. A través de una llamada telefónica con Charles Michel han reflexionado principalmente acerca de las medidas para proteger a los más vulnerables frente a las consecuencias del coronavirus. Para la lucha contra el odio religioso y la radicalización coinciden en que es primordial el diálogo interconfesional e intercultural. Gracias, Álvaro. Vamos con más Fratelli Tutti. Glaisis Carbonell, el tema que nos propone esta semana la Conferencia Episcopal es una economía con principios éticos. Y hoy nos traes un claro ejemplo de ello, ¿verdad?
Así es, Irene, porque Francisco nos habla de economía, pero no de cualquier modelo, sino de aquel que está centrado en la persona y basado en principios éticos. Y para ilustrarlo, nos hemos ido hasta la parroquia Santa María de Nazaret, en el ensanche de Vallecas, aquí en Madrid, donde se ha puesto en marcha un programa de microcréditos que permite hacer pequeños préstamos sin intereses a las personas más vulnerables, las que han perdido su empleo y sus ingresos a raíz de la crisis del coronavirus. Son 9 las personas que ya han recibido estos microcréditos y tras superar sus dificultades, algunas de ellas ya han empezado a devolverlos. Vamos a conocer más a fondo este proyecto apoyado por Cáritas Diocesana, en el que lo más importante es el acompañamiento de la persona. Nosotros estamos dando crédito a quien nadie haría un préstamo. Por ejemplo, una mujer médico recién llegada de Venezuela con deudas pendientes y sin poder trabajar hasta obtener la homologación de su título aquí en España. Surge para ayudar a esas personas en un tiempo intermedio donde obviamente lo están pasando muy mal, ¿no? Sobre todo en el meollo, digámoslo así, de la pandemia, cuando mayor necesidad hay, descubrimos que hay un núcleo de gente que no recibe el pago de unos ERTES porque vivía a lo mejor de la economía sumergida. Entonces al final hay una serie de cosas que le impiden a esa persona poder hacer frente de sus gastos ordinarios. Hablamos de luz, agua, gas o alquiler sobre todo. Primero contactamos con la persona que solicita el microcrédito para ver un poco el entorno en el que se mueve, cuál es la problemática que tiene, si tiene un problema económico puntual. Intentamos que sea lo más rápido posible, que sean 2 o 3 días, máximo una semana. Con este programa de microcréditos es posible lo que nos propone Fratelli Tutti. Crescere ciò che è buono. Cogliamo l'opportunità e mettiamoci tutti al servizio del bene comune. Y esto en la práctica es como una aplicación efectiva de la justicia y de una libertad responsable. Nosotros vamos a esos colectivos a los que nadie haría un préstamo, solo nos fiamos de su voluntad de devolvernos, de estar funcionando muy bien. Porque no se trata de dar cosas, se trata de acompañar personas. Maravillosa iniciativa, la verdad, gracias Gleisis. Y vamos con más cosas, porque este sábado el Papa creará 13 nuevos cardenales en un consistorio cuyo anuncio por parte del Santo Padre sorprendió y que va a cambiar la composición del colegio cardenalicio. Enseguida hablamos con uno de los neocardenales, pero antes volvemos con nuestro compañero Álvaro de Juana. Álvaro, ¿cómo queda ese colegio cardenalicio? Cuéntanos. Bueno, pues lo decíais hace tan solo un momento. A todo el mundo le ha sorprendido que Francisco convocara un consistorio para crear 13 nuevos cardenales este sábado. Y enseguida vamos a conocer, a ver, por qué solo 9 de ellos, aquí lo tenemos, podrán votar en el caso de un eventual cónclave. Los otros 4 no lo podrán hacer por ser mayores de 80 años de edad. A partir de este sábado, el colegio de cardenales quedaría compuesto por 128 electores y 101 que no lo son, no son electores. Supera así el límite de 120 votantes establecido por el Papa Pablo VI en 1975. Hasta la fecha del anuncio del consistorio, el colegio cardenalicio estaba compuesto por 119 electores, tan solo uno por debajo del margen, y por esta razón ha sorprendido mucho que el Papa lo convocase. Y mucha atención a los siguientes datos. Hasta este consistorio, Francisco habría elegido al 57% de sus integrantes, por lo que los cardenales creados por él ya son mayoría. Serían en total 95 purpurados. Benedicto XVI, en cambio, habría creado a 69 cardenales y San Juan Pablo II a 65 cardenales. El colegio cardenalicio desde este sábado, por tanto, estará compuesto por 229 purpurados. Pues interesantes datos, sin duda. Vamos a hablar con uno de esos 13 neocardenales, uno muy especial para nosotros porque es español. Monseñor Celestino Aos Braco, arzobispo de Santiago de Chile. Gracias por atendernos y enhorabuena lo primero. Muy bien, gracias a ustedes, paz y bien a todos. Usted se encuentra ahora mismo en Roma preparado ya para el consistorio. ¿Cómo está viviendo estos días previos? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el Santo Padre o ya le verá directamente el sábado y el domingo? Apenas llegué, me tocó hacer la cuarentena, 10 días de aislamiento, de reflexión, de oración, de descanso también. Y una vez que ya superé la cuarentena, he podido
comenzar a desarrollar una serie de actividades. Y una de las primeras fue una entrevista con el Santo Padre. Sí, yo salí al mediodía de la cuarentena y al día siguiente en la mañana él me recibió en audiencia privada y estuvimos conversando. Después yo ahora lo veo cuando baja al comedor, pero lógicamente él está en su mesa y respetamos su privacidad. Él está con sus secretarios y lo vemos. Y después yo espero, por supuesto, encontrarlo ya el sábado, porque el Papa no es un hombre que tenga tiempo de sobra tampoco. Tiene tantos compromisos, tantas tareas, tantas cosas que estudiar y que discernir y a última hora también determinar. Don Celestino, una pregunta que seguro que en este tiempo le han hecho muchas veces, pero que siempre resulta interesante, ¿no? ¿Cómo supo que el Papa le crearía cardenal y dónde se encontraba? ¿Cómo vivió ese momento? Porque Francisco no avisa. Mire, me vino un ángel con alas doradas y no sé cuánto. No, la verdad es que no avisa. Yo estaba desayunando y me llegó un teléfono de España y de una de mis hermanas que empezó a reñirme y a decir, pero no nos dice las cosas, nos enteramos por fuera, pero, mujer, ¿pero qué? Y dice, pero, pues si dicen que el Papa te acabó cardenal, pero ¿cómo va a ser si no me avisó nadie nada? Y yo le dije, será una noticia falsa. Y después resultó que no era una noticia falsa, que era verdadera. De manera que para mí fue una sorpresa absoluta y, bueno, y hubo que asumir nomás la nueva responsabilidad, el nuevo servicio que a uno le pide. Monseñor, su vida va a cambiar mucho siendo cardenal, porque además el Papa Francisco le ha confiado a usted la Iglesia en Chile, al menos en su capital, en Santiago, después de una crisis importante a raíz de los casos de abuso. Yo espero que cambie, yo espero que pueda ser un poco mejor persona, un poco mejor sacerdote, un poco mejor capuchino, porque yo soy capuchino, o sea, a uno estas instancias lo tienen que llevar a ser un poco más bueno, un poco más santo. En lo demás, en cuanto al trabajo, no, yo seguiré en Santiago de Chile y por supuesto que la mochila será un poco más pesada porque habrá algunos asuntos, además de los de una diócesis tan grande y tan compleja como la de Santiago, pues llegarán otras tareas y habrá que hacer otros estudios. Pero bueno, yo confío en el Señor y lo que pueda, eso haré. Pondré de mi parte lo mejor que pueda. San Francisco de Asís, cuando encomendaba alguna misión y lo veía así un poco como dudoso y tal, decía, pon tu confianza en el Señor y Él te sostendrá. Yo también pongo mi confianza en el Señor. De manera que espero que si cambia mi vida, sea para eso, para ser un poco más bueno. Me acompaña Fran Otero del semanario Alfa y Omega, que le quiere hacer una pregunta, don Celestino. Monseñor, encantado de saludarle. Mi enhorabuena también. Tengo en realidad dos preguntas. Usted es navarro, una tierra de grandes misioneros. No sé si echa de menos España o si allí en Chile tiene presente a nuestro país. Y la segunda, una curiosidad, ¿cómo se prepara uno para ser cardenal? Bueno, la primera, soy navarro, soy de cerca de Javier y he querido también llegar a España, a pesar de que haya de viajar pronto después del consistorio, para poder estar el día 3, si es que se puede, no sé cómo están las normas del confinamiento, etcétera, pero poder estar ahí en Javier o por lo menos sintonizar con Navarra, que es la cuna de grandes misioneros y la cuna de grandes personas. Indudablemente que no lo olvido. Yo soy nacido allí, yo viví en Artaiz y de allí soy, del Valle Unciti, debajo de la Peña de Izaga. De manera que siempre lo llevo en el corazón y siempre lo llevo en la mente, porque ahí, en ese pueblo, aprendí la fe. La fe que no la aprendí ni en los manuales de teología, ni en el seminario, ni en la universidad, la aprendí de mis papás, de mis hermanos mayores, de la gente de mi pueblo, a los que recuerdo uno por uno, con nombre y apellidos. ¿Cómo voy a olvidar Navarra? Y efectivamente, ¿cómo se prepara uno? Ya le digo, a mí me llegó de sorpresa, sé que es difícil que uno pueda estar preparado. Se prepara con la vida de cada día porque tampoco uno sabe ni sueña lo más mínimo de que
por lo menos en mi caso, de que pudiese ser llamado al colegio cardenalicio. Después ya estos días pues han sido unos días de reflexión en que yo he repasado mi historia, mi vida con esa gente de mi pueblo, con el seminario, en los distintos lugares donde ha transcurrido mi ministerio como capuchino, y ahí uno va viendo el paso y la mano de Dios que va conduciendo la vida de uno. Don Celestino, no quisiera despedirle sin preguntarle por la situación en Chile. Aquí en 13, por ejemplo, contamos lo que ocurrió con la quema de iglesias y lo que sigue ocurriendo allá en el país, las protestas, la Iglesia en Chile. ¿Cómo está llevando esta situación? Con dolor, con mucho dolor, rechazando toda violencia. Hoy día estamos en el día de rechazo de la violencia contra la mujer, pero es que hay que rechazar toda violencia, contra la mujer, contra los ancianos, contra los niños. Venga de donde venga, la violencia es mala, pero lo que tiene de venenoso es que en algunos casos resulta eficaz para los propósitos que tienen los violentos, y eso les lleva a repetir o a buscar más violencia. En Chile, efectivamente, hemos vivido episodios de violencia minoritarios, porque hubo muchísimos miles de gente que salieron a hacer manifestaciones legítimas, demandas legítimas, pero ahí se infiltran los violentos y ahí es donde viene todo lo que vemos y que llegó a esas atrocidades aberrantes de quemarnos 2 iglesias. Pero lo que más duele no es que le quemen 2 iglesias, que sí eran importantes, eran bonitas, que se podrán rehacer o no, sino el dolor de la gente. O sea, se atenta contra el alma, contra el corazón de los creyentes, ver a esas comunidades cristianas, a esa gente que había ido ahí a rezar, a celebrar sus sacramentos, aquí me casé yo, aquí enterré a mis padres, etcétera. Eso es lo que a mí me duele, el dolor en definitiva, y lo que queremos a toda costa es aislar de alguna manera a los violentos y que las demandas que hayan de ser efectivamente no sean por el camino de la violencia, sino por el diálogo. Y que no haya ya más heridos, que no haya más muertos. Es triste porque efectivamente un templo se puede reconstruir, un muerto no se puede levantar. Diálogo y escucha. Monseñor Celestino Os, arzobispo de Santiago de Chile y ya casi nuevo cardenal de la Iglesia. De verdad que ha sido un placer hablar con usted. Es un orgullo para los españoles que usted se encuentre allí y que la Iglesia tenga un nuevo cardenal español y encima navarro. Así que no dude que nos tiene aquí para lo que necesite y que por supuesto rezamos por usted. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y sigamos rezando como lo hacía San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que cada uno de ustedes también seamos instrumentos de paz para una sociedad mejor, más fraterna y más justa. Pues así eso queda. Muchísimas gracias, don Celestino. Gracias. Fran, una maravilla escuchar esto. Es una maravilla escuchar a una persona que es tan pegada a la calle que rezuma tanto evangelio, ¿no? que como nos acaba de contar ahora mismo Celestino Aus. Pues Fran Otero del semanario Alfa y Omega, gracias por acompañarnos, por repetir. Gracias a vosotros por volver a invitarme. Y vamos con otra cosita, nuevo libro del Papa Francisco en el que trata muchísimos temas y muy interesantes. Eva Fernández, corresponsal de COPE 13 en Italia y el Vaticano, tiene todos los detalles. Es un libro salpicado de reflexiones personales sobre la nueva situación mundial provocada por la pandemia, relatando además algunos episodios de su vida menos conocidos, a los que define como 3 situaciones COVID. La primera, su grave infección pulmonar cuando tenía 21 años, que le permitió conocer la angustia de los enfermos de coronavirus que luchan por respirar. Reconoce que le enseñó a depender de la bondad y de la sabiduría de los demás. La segunda experiencia fue su estancia en Frankfurt para trabajar en una tesis doctoral sobre Romano Guardini, durante la que sintió soledad y añoranza, y la tercera tuvo lugar en Córdoba, un aislamiento que le hizo mucho bien, le llevó a madurar ideas y a incrementar su oración. Explica Francisco que fue una verdadera purificación. Le regaló más tolerancia, comprensión y mucha paciencia. Aprendió que las cosas importantes llevan tiempo. El libro concluye con una simbólica poesía del autor cubano Alexis Valdés titulada Esperanza, que es lo que ha querido dejarnos el Papa tras su lectura. Álvaro,
Seguimos de cumpleaños aquí en 13. Celebramos el 10º aniversario de esta casa y recordando también cómo hemos vivido algunos de los acontecimientos más impresionantes aquí en esta casa. Sí, por ejemplo, ¿cuáles dirías que te han marcado a lo largo de todos estos años? Pues, por ejemplo, algunas canonizaciones y algunos viajes también de los papas, de Benedicto XVI y de Francisco. Y sin duda me quedo con la renuncia de Benedicto XVI. Eso es algo que creo que nos ha marcado a todos. Sí, si te parece vamos a recordarlo porque así lo vivimos aquí, en 13. In gravescente etate, non iam aptas esser manus Petrinum eque administrandum. Noticia de alcance mundial. Benedicto XVI ha anunciado que deja su pontificado el 28 de febrero. La noticia, subrayamos, del día, de la semana, del mes y del año. En un gesto histórico sin precedentes en los últimos 600 años. La noticia inesperada en el mundo entero. Es un hombre de una coherencia y de una lealtad completa. Un maestro que deja ya un legado imborrable. ¿Por qué en estos momentos se ha tomado esa trascendental, grande y también humilde decisión? Un papa sabio, sencillo, humilde. Televisión de nuevo un día más en Roma, en el Vaticano, siguiendo pues lo que son los últimos momentos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, como Papa. Ahora yo creo que todo el mundo está pendiente esta tarde de mirar al cielo. ¿Quieren que escuche todas las campanas de la ciudad que están tocando para él? En estos momentos 13 Televisión se está convirtiendo en la ventana al mundo. La foto para la historia, ahí está. Y sí que va a hablar, ahí hay un micrófono, ¿eh? Soy simplemente un peregrino que inicia la última etapa de su peregrinación en esta tierra. Bueno, ¿y qué me dices, Irene, de esa tarde en la que escuchamos también ustedes ese Habemus Papam? Pues fíjate, si no recuerdo mal, era poco después de las 8 de la tarde. Aproximadamente, pasadas las 8, exactamente. Nadie además podía haber imaginado, ¿no?, que el elegido, ¿no?, sería el arzobispo de Buenos Aires. No entraba en ninguna quiniela, Álvaro. Nadie lo pensábamos, absolutamente ninguno. La verdad fue una sorpresa absoluta, total. Pues como dice Álvaro, fue algo totalmente sorprendente y emocionante. Vamos a recordarlo. Habemus Papam Franciscum. Fumata negra. No, ahora... más que a veces, a ver si nos quieren como mosquear desde dentro. No, lo que pasa es que ayer vimos una fumata extremadamente negra. Tiene una carga eléctrica dentro de la chimenea más moderna que provoca que ese humo sea tan negro y que tiene 5 cargas. 10 y 22 minutos de la mañana, seguimos en Roma muy pendiente de esa imagen que ven. Yo creo que es la chimenea más famosa del mundo y podría, ¿por qué no?, haber fumata. Podríamos tener nuevo papa o no. Esto está ya lleno de fieles. De hecho, esta mañana, desde las 8 de la mañana, había cola en la plaza de San Pedro. Estaría un Franciscus. Veíamos caras además expectantes en la plaza de San Pedro de la gente. Blanca, blanquísima. Tenemos papa. ¿Sí? Tenemos papa. Banderas españolas, banderas polacas. Tenemos papa. Fumata blanca. No hay azufre en el componente de la fumata. Jorge Mario Bergoglio será el Papa Francisco I, ya es el Papa Francisco I. Están viendo esas imágenes, ya hay nuevo Papa. El nuevo Papa será este argentino. Se ha convertido esta tarde en el primer Papa hispanoamericano de la historia. Francisco fue el santo que tenía un punto de locura.
Bonitas imágenes en este 10º aniversario de esta casa y lo que nos queda por vivir todavía. Nos quedamos sin tiempo. Álvaro, la semana que viene... Más, y seguimos recordando, 13 en salida, 10 años de esta casa. Pues eso, seguimos celebrando. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos y por favor, cuídense. Hasta muy pronto.